Un glorioso mainta pavo. Un mainta de gran manera bendicionar pavo, bo hogar, bo família completo e turbo amistad, contacto e oponente nan. Nos tema para mainta ta titular Ambición, facultad divino. Nos textos de meditación avisamos lo siguiente: no hace nada para ambición egoísta, ni bulla barata, mas sea humilde y considera el otro dita más cubo. Filipenses 2, versículo 3. Nos alanta y ta de un mundo que está dirigido riba propio interés y ambición para posición de primer lugar. Y es aquí prácticamente dentro área de nos vida, tanto familiar, social, económico y hasta es un religioso. Ambición, riba su mes, no está nada malo, absolutamente que no. Y nos por hasta visa que está una facultad que Dios apone de gente que propósito para su propio desarrollo. Esta queda definida de forma aquí. Ambición da un deseo fuerte para lograr un meta o un nivel de excelencia. Está una motivación interna para crecimiento, desarrollo y realización. Ambición, pues, es una facultad divina que hace nos capaz para crear, servir, desarrollar y alcanzar metas de acuerdo con la voluntad de nuestra Tata del cielo. Jesús mostrado claramente cómo manejar la ambición divina. Ahora que él expresa su mes con la siguiente palabra. Pasobra, me no abaja for de cielo para cumplir con mi mes voluntad, mas para cumplir con voluntad de Jesús qua mandami. Anto voluntad de Jesús qua mandami ta, para mi no laga niun de esnanku el adunami, vai perdi. Ma para mi lantanan for di morto riba e ultimo día. Pasobra, ta mi tata su voluntad pa tur ku quiere den suyo y quiere denje haña vida eterno. Y pa mi mes lantanan for di morto riba e ultimo día. Juan 6, versículo 38 te 40. Sabe, hermano, que Jesús, su ambición, igual que es un día ta y tabata, salva humanidad. Ella amada, ta pues, para nos no corromper la facultad divina que el Señor ha donado a la humanidad por el inicio de creación, sino para utilizar de gran manera para cumplir con su voluntad. Esta para dar vida y realce que Dios mes tiene como propósito. Esencial y fundamental para nos nutrir la facultad divina, buscando dirección todo día de nuevo del Señor dentro de lo que nos está haciendo. Para buscar excelencia de glorificar su nombre santo, para usar nos talento para servir otro y para nos desarrollar un carácter digno para el reino celestial. Nos oración para tata. Señor, nos te llamamos danki para él es poderoso, que nos ha recibido for de boa palavra ave. Generad en nos
tanto el deseo como a capacidade para nós por cumprir com ele também. Espírito Santo generado em nós esse sentido de Cristo Jesus para nós saber como manejar a faculdade divina que nós a receber e assim alabar, glorificar e honrar vosso nome para toda eternidade. Amém e amém. Cocolisu. Bendición. Esa que te llegaba por medio de Bocanal e Palabra Actualizada.